Bienvenidos a este espacio de Tu Dosis de Mina. Para los que no nos conocen, Mina nace del anhelo de empoderar a las personas que nos rodean a tomar un rol activo en la transformación de su bienestar físico, mental y nutricional, a través de una app fácil de usar. Y en este espacio estaremos invitando a expertos a hablar sobre sus tips, retos y testimonios para llevar una vida con mentalidad Mina, vital, balanceada y en búsqueda de un cambio positivo en su bienestar. Bienvenidos a otro episodio de Tu Dosis de Mina. Hoy vamos a tocar un tema desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? O sea, lo hemos explorado en otros momentos, pero hoy buscaremos otra perspectiva. Vamos a estar platicando de la post-pandemia, ¿no? En muchos lados hemos hablado de lo que fue el COVID, lo que vivimos durante ese tiempo, pero hoy estamos aquí para explorar un poco sobre estos efectos que nos dejó tanto físicos como mentales después de este gran evento que vivimos en la historia. Para hablar sobre este tema, tenemos el honor de contar con el doctor Derling, médico, neumólogo pediatra, que nos podrá pues, platicar un poco más sobre este panorama que estamos viviendo. Y pues básicamente muchísimas gracias, doctor, por estar por acá. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ustedes, Monse, Dani, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte por aquí, la verdad, doctor. Creo que antes de comenzar, nos gustaría que nos platiques un poquito más sobre tu currículum, para conocer pues, un poquito más sobre ti. Eso, muy bien. Vamos a abreviar, digamos, de la universidad para acá, ¿no? La universidad la hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Medicina. Posteriormente hice ya el posgrado en pediatría en el Niño Poblano. Posteriormente una subespecialidad en neumología pediátrica en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, INER, avalada por la UNAM, y una alta especialidad en asma, avalada por la UNAM, igual ahí por el 2014 ya por fin salimos y regresamos a la ciudad de Puebla a trabajar aquí en el Hospital Ángeles. Se hizo el Centro Cardiopulmonar Pediátrico, donde estamos integrados neumólogos y cardiólogos en un piso del hospital, y actualmente también me desempeño como académico de tiempo parcial, profesor de neumología en la UDLA. Perfecto. Así es. Buenísimo. No, pues aquí ya escucharon todos los que están escuchando este podcast, todo un currículum detrás, pues del doctor que vamos a estar escuchando el día de hoy. Para arrancar un poquito, tal cual la manera en la que vamos a ir llevando la estructura de este episodio será como haciendo diversas preguntas sobre muchos temas y preguntas que hemos tenido sobre el COVID, ¿no? En relación a este tema. Entonces, bueno, partiendo de esto, voy a arrancar con la primera pregunta. Y bueno, una de las cosas que hemos llegado a cuestionarnos mucho es, en tu experiencia, ¿has visto que como un aumento de casos de enfermedades respiratorias desde el COVID? Fíjate que, como bien lo decía Monse, pues es un hito, ¿no? Un hito de las últimas décadas, ¿no? La penúltima, pues, pandemia que fue lograda, se pudo, pues, limitar, por así decirlo, fue el influenza 2009, ¿no? Uh-huh. Que igual también pasamos, en la Ciudad de México, bueno, en el país, por esta situación, y que duró poco, ¿no? Afortunadamente, porque se pudo limitar. Y posteriormente, pues, se vino esta pandemia, que son como, por así decirlo, ha habido un autor que me gusta mucho, que tiene un libro que se llama el cisne negro, ¿no? Uh-huh. Y precisamente la analogía con el cisne negro son estas causas improbables que puedan suceder en la vida, pero que suceden, ¿no? Y cuando suceden hay catástrofe, ¿no? Hay impacto de manera considerable. Pues obviamente el COVID, ¿no? El virus el coronavirus, denominado COVID-19, como bien lo dicen los expertos, porque apareció precisamente en Wuhan en el 2019, empezó a ver el casito, después se empezaron a hablar de más reportes de enfermedades respiratorias, y pues bueno, ya para el 2020, me recuerdo, ahora sí que lo recuerdo perfectamente, ahí en un puentecito de marzo, todos en sus casas, porque esto ya estaba emitido como una pandemia, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, pues todos un poquito preocupados por el modo de transmisión y demás de la enfermedad.
Y bueno, pues una enfermedad que en un principio se hablaba de que impactaba al aparato respiratorio, pero después se fueron descubriendo más alteraciones tanto en sistema digestivo, sistema neurológico, cardíaco, no se diga sistema circulatorio, y bueno, multisistémico, para terminar pronto, ¿no? Es un virus multisistémico donde incluso los primeros estudios que se hacían era para identificar el virus. Como todo una enfermedad emergente, hubo un movimiento de epidemiólogos, neumólogos, internistas, cardiólogos, un séquito de especialistas que se dieron a la tarea de poder primero identificar el virus, después cómo impactaban los diferentes órganos, a través de qué estudios, ¿no? Y se fue perfeccionando en el tiempo la prueba y demás. Y curiosamente, de tantas radiografías, de tantas tomografías de tórax que se hicieron, había pacientes que a lo mejor no tenían COVID, ¿no? Necesariamente, y se fueron diagnosticando otras enfermedades como la tuberculosis, como enfermedades, malformaciones pulmonares, problemas cardíacos, que no eran asociados directamente al COVID, pero bueno, esto dio la pauta a que se revisaran, ¿no? A que hubiera este acercamiento de las personas con los médicos, ¿no? Especialmente, puedo decirlo, al neumólogo, ¿no? Al neumólogo, básicamente. Y sí, desde entonces, pues bueno, estamos más alertas de las enfermedades respiratorias, no se diga el COVID, ¿no? Claro. Entonces, en la consulta te puedo decir hoy por hoy, el paciente que tiene fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, ya sean nasales, tos, hay de dos, o puede ser en esta temporada COVID o influenza, ¿no? Sí, entonces, esos dos virus, o algunos otros 8 virus que están en el panel respiratorio, que puede haber panel respiratorio para 18 21 virus respiratorios que están involucrados y que se parecen mucho en la sintomatología, ¿no? Claro, sí, porque también, creo que lo que también nos sucedió de alguna manera era que ya empezamos a tener tantita gripa saliendo de la pandemia, era COVID, ¿no? O sea, sí. Y bueno, y de alguna manera se nos olvidó un poco que pues también te enfermabas, ¿no? Antes. Exacto, sí, o sea, también tenías otros virus, ¿no? Claro. El virus de la gripa, que es el rinovirus, que curiosamente vengo de atender un paciente que tiene una neumonía por rinovirus, y el virus para influenza, el virus incisional respiratorio, que también después de la pandemia tuvo un realce en las bronquiolitis, ¿no? Entonces, el BCR, ¿no? Entonces, todos, no, ya mi hijo de 2 a 3 años tiene BCR, se va a poner muy mal. Salió ya después una vacuna que solamente en ciertos países la están aplicando, en México pues todavía no hay como digamos, no está aceptado todavía el uso del medicamento. Y bueno, como pasó también con las vacunas, ¿no? Recordamos un poquito, todos andábamos usando la vacuna para la familia y teníamos que viajar a otros países, ¿no? Por no decir Estados Unidos. Teníamos que ir a Estados Unidos a vacunarnos y muchas personas lo hicieron. Sí. No, sí. Y doctor, una pregunta, porque esto es un tema que no sé si sea mito, no sé si sea verdad. Digo, queremos descubrirlo ahorita, ¿verdad? Sí. Pero este tema de que después de haber tenido COVID se desarrollaron más alergias, más temas de asma. O sea, sí hubo un impacto que cuando te da COVID ya eres más susceptible a tener este tipo de enfermedades. Porque digo, a mí, según yo, eso me pasó a mí. Yo antes no tenía alergias y ahora soy súper alérgica. Ok. Fíjate que no todo es secundario del COVID, ¿no? No todo se atribuye al COVID. A pesar de que fue masivo, fue una pandemia, ¿no? No todo se atribuye al COVID necesariamente. Ya están saliendo estudios en los cuales si hay asma inducida por COVID, si hay algún problema cardíaco inducido por COVID y demás. Depende. Fíjate que voy a hacer aquí un comentario de que el COVID fue una enfermedad de adultos casi, ¿no? Si uno ve las estadísticas, la gran mortalidad quedamos que en 350,000, más o menos, ¿no? Creo que 350,000 muertes por COVID en México. 350,000 son demasiados. Y si tú ves, si quieres ver las barras o el pastelito, ¿no? De cómo fue la distribución, los mayores de 60 años fueron los que más se murieron. Y los mayores de 60 años los agarraron diabéticos, hipertensos,
o sobrepeso o alguna enfermedad donde tuvieran las defensas bajas, ¿no? Y sabemos que los extremos de la vida son los más riesgosos, los menores de 5 años y los mayores de 60. Ahora, si tú ves la parte de mortalidad, lo que los reportes en pediatría, la mortalidad en México fueron de 5,000, o sea, que va a 5,000 contra 35,000, sí. Es polarizado totalmente, ¿no? Entonces, fue una enfermedad casi de adultos y agarró a los adultos de la tercera edad, de 60 o más, a los adultos, algunos adultos jóvenes, y ahora los otros adultos, que ya estoy ahí, ¿no? Los cuarentones y demás. Entonces, sí afectó, bueno, varios grupos de la población, pero en el sentido de que si el COVID despertó ciertas enfermedades, te podría decir que las secuelas que se reportan al día de hoy en lo respiratorio, por ejemplo, son daño pulmonar con limitación del ejercicio, ¿no? Algunas otras condiciones que incluso se hablaba de fibrosis pulmonar secundaria al COVID, se fue reconociendo posteriormente que era una enfermedad que provocaba inflamación tan severa que simulaba una fibrosis, pero que era reversible. Entonces, no podremos hablar de fibrosis porque la fibrosis es irreversible. Okay. Y aquí lo que sucedía en COVID es que con los medicamentos que también se fueron haciendo como ensayo-error, ¿no? Sí. Al final quedaron los esteroides y algunos anticuerpos monoclonales, que son medicamentos de alta especialidad y todo, que son los que se utilizan para tratar al paciente de una enfermedad aguda. Y lo respiratorio, te digo que fue eso, básicamente limitación al ejercicio, despertó algunas crisis asmáticas, pero no podemos decir al día de hoy que COVID es sinónimo de que te aumentó la alergia okay. O que el COVID te aumentó el asma. Ajá. No. Paradójicamente, los pacientes con asma tuvieron mejor control en la pandemia, porque como todos estaban preocupados, entonces los asmáticos decían, oye, si enferma el pulmón, entonces no voy a dejar mi inhalador. Entonces hubo mejor adherencia al tratamiento inhalado y curiosamente los asmáticos se afectaron menos. Qué chistoso. Sí, curiosamente eso pasó. El paciente que tenía problemas respiratorios decía, no tengo mi medicamento, me lo voy a poner. Sí, hubo mejor adherencia, pero afectó en otras partes, ¿no? Otras zonas. Te puedo decir que sí, en lo cardiológico hay varias secuelas reportadas, hipertensión, arritmias. En lo personal, estuvimos trabajando con un grupo de cardiólogos y a unos pacientes se les tuvo que aplicar o colocar más bien un marcapasos porque había arritmias en el corazón. ¿A causa de haber tenido el COVID? Por tener el COVID o incluso muertes por taquicardias, ¿no? Paroxísticas así de fibrilaciones ventriculares. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón, nuestro latido normal son de 60 a 100 y hay personas que por inflamación del corazón secundaria del COVID que generan una arritmia letal que puede ser hasta 200, 300 latidos por minuto, pues obviamente se cansa el músculo, te mueres, ¿no? Hay una muerte súbita. Hay una muerte súbita. Eso es en lo cardiológico, hipertensión, sí atribuido al post-COVID. En lo neurológico, no se diga ansiedad y depresión, incrementó, eso sí, claro. Incrementó ansiedad y depresión. De hecho, mis colegas pero sí, psicólogos, psiquiatras, directamente, pero fue por estar como aislados o realmente sí por el COVID, o sea, por la enfermedad del COVID? Te voy a responder como examen de universidad. Todas las anteriores son correctas. Okay. Sí, el encierro, el vivir un día a día de que ya van tantos muertos, ya aumentaron los muertos, ya van más muertos. Entonces tú decías, a ver qué día me toca a mí. Entonces cuando empezabas a ver que ya familiares cercanos estaban afectando y que tal vez alguno de ellos fallecía, pues ya entonces te entrabas en esa crisis existencial de me voy a morir, ¿no? Claro. Parecía película de terror, ¿no? Sí, guerra. Sí, una guerra biológica, ¿no? Por así decirlo. Entonces decías, a ver qué día me toca a mí, me muero y ya, pues todo lo que tengo, ¿quién se lo va a dejar, no? Entonces sí, había claro. ese pánico, ¿no? Pero sabemos muy bien, hablando de esto, que el efecto multisistémico del virus, pues afectó al sistema nervioso central y entonces por eso también igual hubo ansiedad, depresión, incrementó enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la fibromialgia, la artritis reumatoide, otro tipo de condiciones que incluso los reumatólogos también han tenido un gran trabajo secundario al efecto del COVID. Digestivo, pues también inflamación de aparato intestinal, incluso hubo un medicamento
que en realidad es un químico, ¿no? Eso fue el dióxido de cloro, ¿no? O que era el dióxido de cloro, que estaban, lo estuvieron ahí recetando Sí, y que demás, y decían que obviamente había tomaba. pacientes, sí, actualmente ese es... O la ivermectina. sí, bueno, ese es para los piojos, ¿no? ¿Por qué te la recetaban? Porque era con lo que se estaba ensayando, ensayo-error, era ensayo-error, ¿no? Fuimos Entonces, ratitas de ya laboratorio. piojosos no hay, así, Piojosos de con los cadáver. piojos casi acabamos, ¿no? Con la ivermectina. Entonces, pues así pasó. Entonces, y así te puedo hablar de la piel, activó ciertas dermatitis, hubo una enfermedad asociada a esta respuesta multisistémica o generalizada que se llama enfermedad de Kawasaki, o Kawasaki-like, que es esta respuesta inmunológica por alguna infección viral o bacteriana, en este caso asociada a COVID. Hubo también casos entonces de enfermedad de Kawasaki, etcétera. Entonces hubo muchas condiciones que sí son asociadas a COVID, pero en tema de alergias y asma te podría decir que al día de hoy no hay como relación, no hay como una relación directa entre esto, pero entre otras enfermedades que estamos platicando, sí. Ahí nada más le estábamos poniendo el enemigo como uno fuera. Sí, Seguro es COVID. entonces, Seguro es COVID. Es que todo era atribuido a COVID. Bueno, digo, toda la lista de todo lo demás, yo ahorita, o sea, yo me sentía, bueno, no invencible, ¿verdad? Pero, o sea, en el sentido de que me dio COVID como 4 veces y yo de que, ay, no, pues mira, ya estoy viendo varias cosas que a lo mejor fueron a raíz del COVID, Sí. la verdad. Pero- El hipocondria, cabrón. Sí. Saqué 8 en una materia por el COVID, ¿no? No, todo es por el Pero COVID. fuera de broma, sí había personas que decían que, o sea, cuando salían como de su cuarentena, que se Sí. ponían en casa o así, como que decían, ay, es que mi mente está lenta. Eso sí, Sí. ¿eso qué tanto Sí, era real? Eso se llama pensamiento en neblina. De hecho, se define así en la parte neurológica, y es un pensamiento lento, ¿no? Había como un letargo. Incluso a los pacientes, cuando yo los veía por alguna condición de que le dio COVID, sospechó que le dio COVID o nunca tuvo COVID, pero se lo imaginó, le hacía un cuestionario, y entonces en ese cuestionario vienen preguntas como sudoración, alteraciones o manchas en la piel, ansiedad, depresión, taquicardias, arritmias, lo que decías ahorita que era Como mente mente nublada o pensamientos un poquito lentos, ¿no? Que no coordinaban, o este tipo de situaciones cotidianas que te levantas de la sala, vas a otro lugar de tu casa y dices, ¿a qué vine? Sí. Y dices, wow, no sé, Ya, eso es la vejez, o sea, ¿no? Una vejez temprana a los 22 años, ¿no? Ok, entonces sí es el COVID, ¿no? Sí es el COVID. Ahí sí te puedo decir que sí se lo podemos atribuir al COVID. Ahora, ¿qué tanto dura esa secuela? La verdad es que, híjole, al día de hoy se sigue hablando un post-COVID largo. O sea, no sabemos el impacto todavía que haya dejado el COVID. Se hablaba que había un año, ¿no? Hacían como este corte después de los 3 meses se habla de COVID largo. Si antes de los 3 meses ya no tienes esto que estamos platicando del cuestionario que aplicamos a los pacientes, si ya no lo tenías, se hablaba de un post-COVID corto. Ya. Pero al día de hoy se habla de un post-COVID eterno, ¿no? No. Eso es largo, ¿no? Largo eterno, No. porque no sabes ¿Cuándo va a hasta acabar? al día de hoy, te puedo decir, sigo viendo pacientes con limitación de sus actividades diarias, fatiga al caminar, tos, baja oxigenación, Wow. ya no son los mismos de antes. Dicen, oye, yo era biker y me iba a rodar con la bicicleta y ahora me canso porque cuando me dio COVID, después de que me dio COVID, ahora sí que todo así, después de que me dio COVID, ya no soy el mismo. Entonces, y hacemos pruebas de función pulmonar, una espirometría, por así decirlo, y vemos funciones pulmonares bajas. Wow. Vemos funciones pulmonares bajas, y entonces, pues bueno, hay que trabajar en la rehabilitación. Justo, yo creo que ese es un tema que para ahí va. O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ahora hay tratamiento para el post-COVID. Sí, depende del impacto, ¿no? Obviamente había un COVID leve, moderado y severo, ¿no? Entonces depende del impacto, es como se trataban. Había pacientes, por ejemplo, que quedaban con una secuela muy grave, en el cual ni siquiera podían bañarse o hacer sus actividades diarias normales. Y entonces ese paciente sí, definitivamente tendría que entrar a un laboratorio de rehabilitación cardiopulmonar para poder
integrarse a sus actividades diarias. Había otros que no, les recomendabas, bueno, ¿qué deporte practicas? No, pues ninguno, pues empieza, ¿no? Entonces se empieza a hacer caminata de 20, 30 minutos fuera de tu casa, pasea a la mascota, practica fútbol, natación, o sea, búscate un deporte, porque tienes que hacer un deporte. Nos agarró también la pandemia en crisis o en epidemia del sedentarismo, Sí. el sedentarismo también. Sí. Totalmente. Y bueno, y yo creo que durante también Sí, yo creo se que aumentó el Se sedentarismo. aumentó el sedentarismo. Fíjate que es una percepción aquí también que incrementó un poquito también el cuidado personal. Sí. Yo creo que muchas de las personas dijeron, ok, ya no voy a ser tan sedentario, voy a tratar de tener una rutina, me meto a pilates, CrossFit o alguna actividad, porque la siguiente pandemia no nos tiene que agarrar sedentarios. Sí, claro. Tenemos que ser activos. No, y además estar tanto tiempo encerrado y así como que te daba de alguna manera una gran introspección en donde era como, ay, ¿Qué estoy ¿qué haciendo? estoy haciendo Ay, y esto hago con mi vida, no? Hay una gráfica curiosa porque, pues obviamente se cerró todo, ¿no? El gimnasio se cerró, yo dejé de ir a nadar. Y hay una secuela después de eso, o sea, de los 20 kilos que tenía que bajar ahora son 30, nada, casi. Entonces ya retomé, ¿no? Ya retomé la natación. Entonces, pero sí, hay una secuela totalmente de la pandemia en que muchos estuvimos, pues en casa y iba platicando de esta parte que incrementaron cierto, pues consumo de sustancias, ¿no? Por no decir alcohol, ¿no? Incrementó el consumo de alcohol y otros, pues obviamente alimentos que no son tan saludables y pues eso también es... Pues también ligado a todo lo que mencionabas, ¿no? O sea, de la de Depresión, ansiedad, ansiedad. depresión, Pues eran Sí, como sí. pequeños Wow. escapes, yo creo que para ciertas personas. Es que el COVID no solamente creó cosas, bueno, así, ok, lo que estaba tal cual creando el virus, pero pues también todas las secuelas de la vivencia y la manera de que cambió tu vida. Nos cambió todos. No, ya sea, como lo decías, Monse, en el aspecto emocional o físico, nos cambió. O sea, hay un antes y un después del COVID. O sea, no hay de otra manera que decirlo, que hay un antes y un después del COVID. Y eso nos tiene que hacer pensar de que pues bueno, va a haber otra pandemia. O sea, no sabemos si mañana, en 3 años, 5 años, o aquí todo profético, ¿no? Así, Habrá otra pandemia, ¿no? Así, ahorita, digo, Será en el déjenme consultar con los espíritus, ¿no? Pero no, pero la va a ver, o sea, aquí nos vamos a ver más adelante, hablando de la otra pandemia. Y bueno, no nos vamos lejos, o sea, la próxima pandemia que se supone que está que puede brincar es la de influenza. Otra vez. Sí. Entonces, Dios pero bueno, mío. vamos a ver, no es que estemos así, por lo que luego vienen estas, ¿cómo se llama? Con psicosis de... No, estas teorías conspirativas. Conspirativas, sí, claro, de que, claro. sí, ya. Los Simpson lo Los- dijeron. sí, por no decir, los chinos o alguien hizo este virus y demás, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. no, o sea, vivimos en un mundo dinámico, hoy estás en la ciudad de Puebla, mañana estás en Dubái, o sea, el mundo se mueve todos los días nos movemos y podemos traer un bicho de Hong Kong a Tehuacán y de Tehuacán claro. te puedes llevar otro bicho a Tumbuctú, o sea, Claro. Sí, claro, etcétera, ¿no? totalmente. Así. Que eso es lo preocupante. Ya como estamos tan conectados, como dices, en cualquier Hay momento, una conexión total. para bien, Sí. porque pues hay muchas cosas buenas, pero sí, justo todo se transmite ya, Pero todo. ya, o sea, es incontrolable. Que es que eso es, la verdad es impresionante, pero sí como que te pones a reflexionar, como decías, ¿no? De que ya no me agarre mal, porque digo que si de por sí ya estamos medio mal algunos, porque ya Eso. vimos todas las secuelas que yo creo que, pues, Sí. digo, yo también tuve COVID como 5 veces, yo también Claro. siento mis secuelas, pero pues, sí como reforzarnos y que ya no me agarre mal parado la siguiente, porque ya vimos que tiene efectos catastróficos. Había un sentimiento de frustración, yo lo veía con los pacientes y en lo personal también, de que dices, oye, si ya me dio, ya tengo anticuerpos, ¿no? Ah, sí, O yo sea, también decía, porque- por eso decía, soy poderosa. Ahora salgo. Y sí, es verdad, o sea, se hablaba de que si el virus en la forma natural te daba, generas un tipo de anticuerpos. Después vinieron las vacunas. Hoy por hoy hay que darle gracias a las vacunas porque es lo que paró la pandemia, Sí, claro. la vacunación. Y entonces Definitivamente. no hay que creer, hay que saber de las vacunas y darles el crédito que tienen las vacunas, Claro. que nos cambian y nos hacen
estar viviendo en el siglo XXI, ¿no? Entonces, si no tuviéramos las vacunas, estaríamos todavía Luchando con sanguijuelas, Sí, claro, con todo. haciendo sangrías y cosas esas raras, ¿no? Jorge de la abuela. Quemando gente, ¿no? Las brujas, Sí. cosas así. El En Sí, el claro. medioevo. 15. Así más o Sí, menos. totalmente. Pero el siglo XXI es de las vacunas. Así es. Ahorita como, bueno, justo llegando como a este punto en donde ya estamos hablando como de soluciones o qué podemos empezar a hacer. O sea, ya pasó todo esto, Sí. ya estamos hablando de que no nos vuelva a agarrar mal parados. ¿Qué consejos, qué nos podrías como recomendar pues para pues, a todos los que nos están escuchando, pues para poder entender qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer para mejorar y no estar mal parados, ¿no? Sí, primero, eso es algo donde yo me uno al grupo, es que tener una vida saludable, ¿no? O sea, tener un hábito de ejercicio, tener una actividad, un deporte favorito. Yo lo decía, la natación para mí es mi deporte favorito en el sentido de relajación, en el que me mantiene bien. Aparte porque me lastimé la rodilla. La rodilla la tengo bien, afortunadamente, pero es un deporte completo, ¿no? Cardiovascular. A mí me gusta, me agrada, y aparte terminas y te vas al sauna rico. Qué rico. Tienes que disfrutar, también romantizar el deporte que vas a hacer. Sí, es que, a ver, espérame, yo te digo que voy a este club así de hacer ejercicio, y que veo señores de 70, 80 íntegros. Dije, Claro. wow. Dije, Eso me está cae bien. que estoy más demacrado yo que el señor de 70 años que está aquí a mi lado, que está ida y vuelta en la piscina. Entonces, el deporte, hacer ejercicio, tratar de tener una dieta más balanceada, vacunarse. Y la otra, estamos jóvenes, pero no somos inmunes a nada, ¿no? Estamos jóvenes, yo también todavía Sí, me estamos incluyo, ¿no? jóvenes. en ese grupo. Pero incluso desde los 6 años tú tienes que tener una revisión periódica de 1 o 2 veces al año con tu médico de estudios generales, ¿no? Biometría hemática, examen general de orina. En el caso de que si tienes alguna condición o padeciste un tema respiratorio, hazte una prueba de función pulmonar, ve con el neumólogo, ve con el cardiólogo si es que hay antecedentes en la familia de temas de hipertensión y demás. Hay que hacerlo, ¿no? Porque veníamos platicando ahorita que generalmente vamos al médico cuando ya tenemos un problema, ¿no? Claro. Entonces, más bien, eso nos ayudaría, ¿no? Prevenir un poquito. Súper. Que creo que, o sea, un poquito, digo, nada más en relación a ese punto, creo que, o sea, lo que mencionas, que muchas personas luego no saben ni qué se tienen que medir, ¿no? O sea, qué es lo que me tengo que, entre año y año, qué es lo que qué check-up me tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Exacto, Entonces un creo que es como muy, muy importante pues, el escuchar esto, qué tipo de cosas tenemos que hacer. Y pues también una vez más motivar a la gente a cuidar de su salud. O sea, el tema también que nosotros venimos diciendo de manera como repetida, no automedicarse, el buscar el acceso, pues sí, o sea, de alguna manera tener la atención médica, buscar, no esperarnos hasta que estemos ya medio moribundos para empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Exacto. Sí, digo, así como cuidas tu celular, que le pones una capita, que le pones hasta que, no sé, una protección por si se quiebra, Sí. y todo eso, así tu cuerpo es tu mayor tesoro. Tu Claro. cuerpo es tu mayor tesoro, entonces cuídalo. Cuídalo haciendo ejercicio, comiendo bien, aplícate tus vacunas, ve 1 o 2 veces al año al menos con tu médico. Oye, que estoy bien, yo me siento como súper bien. No importa, o sea, nada más ve y que chécate, y si te dice estás bien, adelante, sigue, keep going, así, sigue adelante así como lo estás haciendo. Algo se detecta, pues estamos a tiempo para poder actuar, ¿no? Claro. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Ya, pues ya estamos ahorita por finalizar. Digo, No, creo ¿cómo que crees? Nos den otro- sí, ¿verdad? Ya nos quedó corto. La verdad es que, Sí, sí. pues yo creo que a muchos nos van a abrir el ojo, o sea, los ojos, porque, pues digo, yo tenía noción de que había algo después del COVID, pero no Sí. tenía tan claro que Que había tantas cosas. hay tanto, un abanico largo. Híjole, y que quería hablar de otro, por ejemplo, hay otra secuela de la pandemia que le llaman la otra pandemia. Es lo tengo que decir porque soy pediatra, y es esta parte de los niños que quedaron sin padres. O sea, ¿cómo se llama? Ay, los huérfanos. Los huérfanos de la pandemia, o sea, quedaron muchos niños huérfanos. Sí. Porque hubo desafortunadamente mucha
muchas muertes, ¿no? Claro. Sí, no, sí es un tema, la verdad, sumamente delicado que pues, como muchos creemos que ya pasó, ¿no? Se fue, pero no, o sea, la realidad es que esto es algo que nos dejó enseñanzas, como nos dejó secuelas, y pues más que nada hay que intentar sacarle lo positivo de esta situación, que son las enseñanzas, ¿no? Como ya dijo bien el doctor, hay que cuidar de nuestra salud, procurarnos más, no dejar las cosas hasta el final, porque depende de nosotros, o sea, en nosotros está la decisión de decir yo voy a ser una persona sana, y pues los factores externos te pueden afectar menos si estás preparado, ¿no? Así es. Digo, alguna vez alguien me dijo, cuando no iba bien las cosas en algo, me dijo una frase que me ha quedado muy, muy permanente, y es que cada quien es arquitecto de su destino. Y sí, o sea, lo que tú hagas tiene consecuencias a favor o en contra. Entonces, hagámonos responsables. Totalmente. Así. Nada más. Pues cerramos con esta frase inspiradora. Eso. Y pues les damos muchas gracias, doctor, por estar acá, por tomarse el tiempo para estar con nosotros, platicar de todos estos temas que estuvo muy interesante. Y pues también invitamos a todos los que nos están escuchando ahorita a que si les llama la atención este tipo de contenido, pues se suscriban al canal, y también los invitamos a escucharnos y vernos en YouTube. Muchísimas gracias por este episodio y nos vemos en el próximo. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Bye. Bye, Hasta bye. luego. Bye.